Bienvenido a OnePi. Presentamos los números reales. Tanto las propiedades radicales como sus operaciones son muy importantes en la matemática. Por eso vamos a aprenderla paso a paso. Ya vimos las propiedades básicas en el video anterior y ahora vamos a ver cómo se utiliza esas operaciones básicas en los radicales. Vamos a empezar a explicar extracción fuera del radical. ¿Cuándo yo puedo extraer fuera del radical? Cuando el exponente del radicando que tenga sea mayor o igual que el índice. En este caso el 17 es mayor que 5, así que una forma de resolverlo es dividiendo el exponente por el índice. En este ejemplo me dio 3 y 2. El 3, que es el cociente de la división, sale como exponente de la base, que en este caso es x. Y el resto de la división queda como exponente de la base dentro del radical. Esa es la forma de extraer. Después vamos a explicar operaciones con radicales. Suma o resta. Para sumar o restar radicales, siempre van a sumar o restar radicales semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tenga que tener la misma raíz. ¿Y qué voy a sumar? Los coeficientes, los números que están delante. En este caso tengo 2 veces ese radical más 3 veces ese radical, me queda 5 veces ese radical. No puedo sumar cuando no son semejantes, por ejemplo, raíz de 2 más raíz de 3. Pero en el ejemplo que acá ustedes observan, van a ver que no son iguales el 8, el 32 y el 18. Pero ¿qué hacemos? Descomponemos en factores primos. El 8, acuérdense, voy a hacer el ejemplo del 8. El 8 era 2 al cubo. Quiere decir que tengo 3 dividido 2. Me queda 1, 1. Quiere decir que sale 1 y me queda 1. ¿Pero qué sale 1? Sale un 2 y me queda un 2. El 1 lo pondríamos ahí para que lo vean, ¿sí? Pero lo que sale es la base. Después el 32 hice lo mismo con el 32. Me queda 2 a la 5. Es decir que hago 5 dividido 2. Me da 2, 1. Quiere decir que la base que es 2 sale al cuadrado y me queda el 2 a la 1, que acá está. Y por último el 18, que descompuse el 18, que es 3 al cuadrado por 2. Este 2 no puede salir porque está a la 1, pero el 2 sí, este 2 sí. Este 3 sale porque tiene que exponente 2. 2 dividido 2, 1, 0. Quiere decir que sale un 3 y no me queda nada. Que acá está. Si ustedes observan, siempre no se olviden nunca de separar en términos porque se van a orientar. Y si observan, la raíz de 2 se repite en todos los términos. Es decir, que la saco como común y copio los números que me quedan. 3 por 2, 6. 5 por 2 al cuadrado, 20. Y el 3 me queda el 3. Hago la cuenta y obtengo el resultado. Esta es otra suma en el cual la suma esta es un poquito más complicada que la anterior, ya que tengo letras y números. Separé en términos para orientarme un poquito. Observo que en el primer término tengo el 75 y el 27 dentro del radical, es decir que lo que voy a hacer es descomponer esos números, ¿sí? Luego después los factores que tengo en cada radical, observo sus exponentes y los puedo extraer, como en este ejemplo puedo extraer este 5, acá puedo extraer el 3 y la A, y acá puedo extraer el 2 y la A. Extraje, como ya aprendimos en el tema anterior, es decir que en conclusión lo único que me queda es observar ahora, después de extraer, observar que tengo, si tengo raíces iguales. Y tengo, la raíz son todas iguales y a su vez se me agrega a cuadrado que también es igual. Todo lo que está en rojo. Es decir que eso es lo que se repite en todos los términos, lo saco como común, factor común, y copio lo que me sobra. El 5 medio con el 5, el 3 y un cuarto por 2 al cuadrado que me da 1. Hago la cuentita esa y obtengo el resultado final. Bueno, vamos a explicar la multiplicación. Cuando tienen igual índice no es un problema. El problema se presenta cuando tienen índice distinto. Cuando tengo índice distinto, ¿sí? Como en este ejemplo, el 2, el 3 y el 6, es decir que lo que primero vamos a hacer es buscar el índice común de esos tres números. Si ustedes se recuerdan en el video anterior, yo había explicado cómo calcular el índice común, que era buscar el número mayor, que en este caso es 6, y si este 6 estaba en la tabla del 2 y del 3, era el 6. Y en este caso es el 6. ¿Sí? Por supuesto que los números siempre se descomponen en factores primos. El 8, el 4 y el 32 lo descomponemos en factores primos, que acá lo tenemos descompuesto.
Bueno, si observamos, como es el 6, observamos que en el primer radical yo tengo índice 2. ¿Cómo hago para que me quede índice 6? Multiplico por 3, 3 por 2, 6, pero por eso elevé a la 3. Al 3, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por 2, para que me quede 3 por 2, 6, por eso elevé a la 2. Y al 6, en este caso multiplicarlo por 1, por eso lo elevé a 1, para que observen que siempre el que se multiplica se eleva. Después me queda, en cada radical hay un producto en el cual yo puedo hacer distributiva y potencia se multiplican los exponentes. Como es una multiplicación y tengo que los números son todas las mismas bases, los puedo sumar. Y las X también. En el caso este me quedó 2 a la 18 y X a la 17 y pude extraer como les enseñé en la parte anterior. Y obtuve este resultado. Racionalización de radicales. ¿Qué significa eso? Eliminar el radical del denominador. Y hay tres casos elementales. El primer caso es cuando yo tengo raíz cuadrada. Segundo caso, tengo una raíz que no sea cuadrada. Y en tercer caso, cuando tengo una suma o resta de raíces. Para eso lo vamos a ver explicando un ejemplo de cada uno. Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una raíz de índice 2. En este caso, raíz de 18. Lo primero que hice siempre, para hacerlo más sencillo al ejercicio, descompuse el 18 y pude extraer el 3, la base 3. Y me quedó ya una raíz un poquito más sencilla, la raíz de 2. ¿Qué hago cuando me queda una raíz de índice 2? Multiplico y divido por la misma raíz, numerador y denominador. Arriba me queda una multiplicación de dos raíces en el cual son de índices iguales, así que multiplico 3 por 2, 6. Y en el denominador me queda raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4. La raíz de 4 es exacta, es 2. Acá puedo simplificar este con este y me queda raíz de 6 sobre 3. El fin está cumplido porque yo quería eliminar la raíz del denominador. En el siguiente ejemplo tengo una resta de raíces. Si ustedes observan, tengo una resta de raíces. ¿Qué se hace cuando yo tengo una resta o una suma de raíces? Se multiplica y divide por el conjugado, se llama, que sería lo mismo que el denominador, pero con el signo cambiado. Como en este caso está menos, ponemos más y ponemos más. ¿Qué se hace acá? Se hace una distributiva. Este por este, raíz de 15. Este por este, raíz de 9. Este por este, raíz de 5 sobre 5, raíz de 25. Y este con este, raíz de 15. Observo, en el numerador todavía, observo qué pasa con la raíz de 15 y la raíz de 15, como son iguales, los puedo sumar. Tengo 1 más 1, 2 raíces. Y la raíz de 9 y la raíz de 25 son exactas, 3 y 5. En el denominador me va a quedar siempre un binomio conjugado. Y si ustedes se acuerdan, el binomio conjugado eran dos términos digamos, de términos iguales, de dos términos de términos iguales, dos binomios de términos iguales, en el cual uno estaba sumando y uno restando. Es decir, que me queda a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, también se puede hacer distributiva y es lo mismo, pero esto es más sencillo. Es decir, que me queda la raíz de 5 al cuadrado y la raíz de 3 al cuadrado. Como este se puede ir con este y este se puede ir con este, me queda 5 y 3, que es lo que puse acá. El 3 y el 5 lo sumé y después hice una distributiva con el número 2 del denominador. Y me quedó, aquí está, y hice la cuentita. 8 dividido 2 es 4, el 2 se va con el 2 y me queda raíz de 15. Faltaba un ejemplo de racionalizar, que era cuando tengo una sola raíz de índice distinto de 2, que en este caso es 5. Observamos en el radicando, observamos que no se puede extraer porque tengo un 3, es menor que 5. Es decir, que lo que se hace cuando tengo un índice distinto de 2 es copiar la misma raíz quinta, la misma letra A en todos lados, pero el exponente que tengo acá 3 es ponerle acá el exponente que le falta a ese 3 para llegar a 5. En este ejemplo 2, porque 3 más 2, 5. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque acá lo puedo juntar y me queda 3 y 2, 5 y puedo simplificar este con este. En el numerador no hago ningún proceso porque lo único que me queda no puedo juntar nada, no puedo extraer nada. Así que copio el numerador sobre A. En este ejemplo puedo simplificar A con A y me queda este resultado.
el fin es eliminar la raíz del denominador y se logró. Bueno, acá puse algunos ejemplos de aplicación del tema anterior de conjunto numérico y ahora con reales incluidos. En este ejemplo tenemos, si ustedes observan, todos productos, ¿sí? Que eso es importante, porque si es producto, si son bases iguales, yo puedo sumar los exponentes. Y como son bases iguales, porque raíz de 5 raíz de 5, voy a sumar los exponentes. Es decir, que lo que hice fue n más 2 más n menos 4, menos n más 4 más menos n más 5, que es el resultado que está acá. Después dije yo, bueno, hice la cuentita, hice n más n son 2n, 2 menos 4 menos 2, y acá hice exactamente lo mismo. Si ustedes observan ahora, me quedó una división, y en la división se restan los exponentes, pero tengan cuidado acá, porque tienen que restar, ¿cierto? Y cuando restan, no se olviden de que acá la resta es todo este término. El ciclo de inclusión acá es, este menos me va a cambiar los signos, este me va a quedar más, y este me va a quedar menos. Así que ahora sí puedo hacer 2n más 2n, 4n, menos 2, menos 9, menos 11. Me quedó un negativo acá. Es decir que si a mí me piden llegar a la misma expresión, ese negativo es como una división. Es decir que, y ese 11 puede quedar como dentro del radicando. Es decir que lo pude extraer, extraje y me quedó una raíz en el denominador. ¿Y qué tengo que hacer? Multiplicar y dividir por él la misma raíz porque es índice 2. Hice ese proceso y me quedó este resultado. Acá resté, dice 2n menos 6 y me quedó el resultado final. Tengamos cuidado en eso, porque si yo tengo que llegar a la mínima expresión, tengo que resolver hasta el final, más de lo que se puede. Bueno, este es otro ejemplo. Tenemos que tener cuidado acá en este ejemplo porque tenemos sumas, es decir, que hay que tratar de juntar. Y como observan ustedes, son iguales estos, es decir, inclusión lo tengo cuántas veces, 2 veces, por eso puse 2 veces acá. Y en el denominador lo mismo, tengo 2 veces acá. Acá el 4 lo descompongo en factores primos, digo 2 al cuadrado, ¿sí? Que acá está, y multiplico potencia de potencia, y después potencia en la multiplicación, se suman los exponentes, ya sea en el numerador en este caso y en el denominador. Transformé esta raíz, lo simplifiqué con me quedó 512 y después resté los exponentes y obtuve el resultado. Bueno, este es otro ejemplo en el cual, si observamos, tengo una división y en el denominador tengo raíces. Es decir, que lo que tengo que hacer es racionalizar. Como tengo un menos, ¿sí? O sea que ahí lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por el denominador con el signo cambiado. Como es un menos, pondré un más y un más. Y después es distributiva. Este término con este y con este. Pero cuando multiplico número con número, 2 por 2, 4, raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Después lo mismo con el 3 raíz de 2. 2 por 3, 6, raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Lo mismo hago con con cada uno, y multiplico y obtengo esto. Observo en el numerador, separo en términos, siempre para orientarme, y observo que tengo la raíz de 9 que es 3, la raíz de 4 que es 2, y que estas dos raíces son iguales. Raíz de 6, raíz de 6 son iguales, tengo 6 y 6, 12 raíces de 6. Los números los multiplico y obtengo 4 por 3, 12, 9 por 2, 18. Y sumo este número con este y me da 30. Y 12 raíces de 6. En el denominador es binomio conjugado como hicimos hoy. Así que, pero tengan cuidado que todo el término es esto, que hay un producto que se hace de distributiva. Se olvidan siempre de elevar el 2. Es 2 al cuadrado y raíz de 3 al cuadrado. Simplificamos, obtenemos la cuentita, 4 por 3, 9 por 2, y hacemos la cuenta, y este 6 lo distribuyo por ambos, y lo que obtengo es... Bueno, este es el último ejercicio que vamos a aplicar a este video. Observando el ejercicio vemos que es todo producto y división. Es decir, que podemos aplicar las propiedades de potencia. Lo primero que vamos a hacer es descomponer el 9 y el 27, números primos, lo descompuse. Voy a hacer distributivo acá para sacar el paréntesis y voy a transformar esta raíz en exponente fraccionario, que es lo que hice aquí, ¿sí? En estos lados. Después traté de juntar este 3 con este 3 y esta t con esta t, y acá junté esta t con esta t. Me quedaron estos resultados. Y acá, como es una división, resto esta t con esta t y este 3 con este 3, los exponentes.
y me queda este resultado final. Pero, como vemos, tenemos un número elevado a lo menos un medio. Este número de por sí ya es una raíz porque es fraccionario esto y negativo, es decir, que esto queda en el denominador. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que un número negativo invertía la fracción, sí? O sea, la fracción en este caso es el número entero 3. Así que me va a quedar 3 a la 1 medio, que eso equivale a raíz de 3. El 7 t a la 7 medio también lo descompuse en raíz. Y pude extraer también el 7/2 me da t a la 3 y t solito. Pero como me queda una raíz en el denominador y me dice mínima expresión, por eso hago este proceso, voy a tener que racionalizar porque una raíz en el denominador no puede existir. Para eso, como es raíz cuadrada, multiplico y divido por la misma raíz. Y obtengo que aquí me queda 3 por 3, 9 y la raíz de 9 es 3. Y acá estas dos raíces las puedo juntar, son índices iguales, t por 3, 3t. Y el resultado final sería este. Bueno, este video se terminó acá. Importante todos estos temas porque para empezar a aplicar los conceptos más importantes de todo lo que sea el análisis matemático y el álgebra. Espero que sí haya sido de su agrado y haya sido importante para ustedes. Por supuesto, siempre lo mismo, cualquier comentario no estoy dispuesto a escucharlos y porque siempre recuerden que sumamos y les deseo éxitos y nos vemos en el próximo video.